Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, estimados alumnos. Bueno, aquí estamos nuevamente en una clase grabada. Esto lo voy a enviar hoy día para que lo puedan revisar y puedan tomar los apuntes necesarios para la clase del día de hoy. Vamos a primero a ver este pequeño PPT. Voy a minimizar esto. Bien, clase de lenguaje, ¿cierto? Perfecto. El objetivo. Esto es lo primero que ustedes tienen que anotar en su cuaderno, después de todo lo que ustedes realizaron en cuanto a lo que estuvimos viendo en la última clase. ¿Ya? Eh, el objetivo es planificar siguiendo el paso a paso de escritura y aplicando herramientas y estrategias. ¿Ya? Recuerden que estábamos viendo los cuentos, cómo se creaban, qué elementos tenían que eran importantes. ¿Ya? Ustedes pueden pausar el video y pueden ver el objetivo. Voy a tratar de hacerlo más cortito porque creo que el video pasado me excedí un poco en el tiempo. Perfecto. Retroalimentación. Recordar un poco la clase anterior. Bueno, si recordamos la clase anterior tenemos que devolvernos. Mire, y vamos a ir inmediatamente aquí. La clase anterior la partimos desde acá. ¿Cierto? Decía, escribo un cuento, leo un texto modelo, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver que había un texto y empezamos a analizarlo de diferentes formas. Empezamos a ver que había un vocabulario, había ciertas palabras que se utilizaban de cierta manera, palabras que eran de cierta forma tenían tenían una necesidad para el cuento, que había una estructura de cuento, ¿cierto? Y que lo fuimos viendo y con todas estas acotaciones que se ven en el libro. Este es el libro digital. Mañana martes yo voy al colegio, entonces voy a entregarle, le voy a mandar el libro también para la casa para que puedan ir siguiendo conmigo, pero en el fondo el libro también está totalmente descargable y yo se lo voy a juntar al correo donde les envíe el link de este video. Se lo voy a juntar también para que ustedes lo puedan, para la persona que no lo tenga, no puede ir a buscarlo mañana, pueda tenerlo en su teléfono también, tablet, computador, etcétera. Vimos la estructura de este cuento, ¿cierto? Vimos más o menos, lo estuvimos dando cuenta, primero, ¿cierto? De cierta información que había. ¿Se acuerdan que yo decía que era muy importante? ¿Por qué? Porque uno tiene que saber siempre de dónde proviene. Esta parte al final de un cuento es principalmente la parte donde me dicen, de quién es, cuándo lo creó, en qué libro aparece, o si es un libro, qué extracto es, de qué país es. Incluso hay algunas formas en algunos textos que te dice hasta la página, el número de la página. Esto lo extraje de la página tanto a tanto. Entonces, es muy importante manejar esta información. A eso se llama cita. ¿Ya? Bien. Sigamos. Bueno, esto lo voy a borrar. Oh, listo, se fue. Bien. ¿Qué más tenemos? Reflexionamos, decía, reflexiona sobre el texto modelo y las estrategias utilizadas por la autora, ¿cierto? La Silvia Schuher, perdón. Veamos. Vamos a correr un poquito aquí para poner un poquito más cómodo. Dice, utiliza una raya o un guión largo en algunas oraciones, eso es la autora, ¿cierto? Para que el lector, que en este caso uno podría decir que era para que el lector lograra identificar que el personaje está conversando o que el personaje está teniendo una interacción comunicativa con otro personaje. ¿Ya? Habla directamente él. Él toma la palabra. Como cuando tú estás en el colegio, levantas la mano para poder decir algo en la clase, algún aporte, lo que sea. Entonces levanta la mano. Es como eso, es como que la autora, a través de su narrador, le cede al personaje la palabra para que pueda expresarse y hablar. Y esto nos sirve porque esto nos ayuda para entender cómo el personaje, nos ayuda para saber cómo es, qué, qué piensa, cuáles son sus cosas, que en el sentido de cómo habla, y también puedo identificar sus necesidades, su forma de ser, etcétera. Puedo saber muchas cosas de cómo habla. ¿Ya? Veamos, dice la autora, puso tildes en algunos monosílabos, ¿se acuerdan? Y yo les mostré, creo que les mandé la guía, una tabla con monosílabos con tilde y para sus especificaciones. Eso es porque el lector, perdón, la autora quiere que se lea de cierta forma algunas partes. ¿Ya? Por ejemplo, decía María, acá dice María, la de la barriga fría, y tenemos un D.
¿cierto? La palabra de es una monosílaba y no lleva tilde. ¿Qué significa cuando tiene tilde la de? Disculpe, creo que necesito mirarme para poder, por eso estoy pasando la mano acá con la cámara. Ya, entonces me voy a mi tablita, ¿cierto? Busco de, ¿dónde está? Aquí está. Cuando de lleva tilde, dice acá, muy bien específicamente. Quiero que me dé un abrazo, es una forma verbal de dar, ¿ya? Entonces, eso es como era la respuesta, en teoría, esa respuesta estaba en la misma guía que yo les mandé y que este estaba como material recortable. O obviamente lo podrían pegar. Bueno, estas preguntas ustedes las hicieron. Acá pasamos sobre el acento diacrítico, hablamos sobre las palabras monosílabas que tienen tilde, palabras monosílabas que no tenían tilde, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de para qué nos sirven estos guiones. Eso fue un poco grande, ¿cierto? Y en qué ejemplo los veíamos. Acá decía para qué sirve, para señalar cuando habla un personaje, así de simple, ¿cierto? Y al lado tenemos un ejemplo. Bien. Descripción de personajes, ustedes lo han visto ya muchas veces, descripciones psicológicas, descripciones físicas. Cuando yo describo un personaje físicamente, me voy a referir a su apariencia, a las cosas que yo puedo observar. Cuando hablo de la descripción psicológica, voy a ver elementos más de la personalidad de un personaje. Ya, como dice acá, dice Irineo, Hermenegildo Pérez era un poeta, es un poeta, hombre de luces. ¿Se acuerdan que el hombre de luces, ya vimos su definición? ¿O a qué se refiere? Bueno, este es un extracto del texto, entonces eso es como, este extracto supuestamente dice que en el fondo me entrega información de su pensamiento, de su forma psicológica. Pensó en el problema como 48 minutos seguidos hasta que de pronto tuvo una idea. Aquí hay una descripción psicológica, poeta y hombre de luces, una descripción psicológica. Claro, porque me da a entender que es un hombre que tiene cierta formación en la literatura por ser un poeta, es un hombre de luces, o sea, un poco más inteligente, ¿cierto? O un poquito más vivaz, ¿cierto? En algunas cosas. Y eso es todo lo que vamos a ver como retroalimentación para el día de hoy. ¿Ya? Bien rapidito, vamos a intentar hacerlo esto no tan extenso. Llevamos 7 minutos. Ya. Entonces estamos bien, 10 minutos de clase, 17 minutos. Ya, y con eso lo subimos a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Ya. Bien. Dice, escribe un cuento. Esto es lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ah, perdón, esto lo alcanzamos a ver. Sí, aquí está. En planifico, aquí llegamos. Bien, estuve conversando por ahí y vamos a tener una sorpresa para ustedes próximamente ya, que van a tener que trabajar, tienen que trabajar por favor, porque en el fondo esta actividad, primero, va a ser muy enriquecedora para ustedes y a la vez va a englobar todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos videos. ¿Ya? Mira, vamos a ir leyendo. Planifico. Primero, la palabra planificar. ¿Qué, qué crees tú que te trata de decir? Planifico. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, voy a hacer un dibujo bastante feo, pero eso es un quitasol. Oh, no sale. Les voy a mostrar una imagen. Esa. ¡Pum! Ya. Tengo esa playa. Pero yo vivo muy lejos. En teoría vivimos en Cabildo, algunos viven en Cabildo, otros viven en la Ligua, o en otras partes del interior. Pero está esa playa. Pero yo digo, quiero viajar a esa playa. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Yo debo decir, bueno, primero debo ver si es que mi condición económica me es factible. Ya, a lo mejor sí me es factible. Perfecto. Me es factible mi condición económica. Después digo, bien, mi condición económica es factible. ¿Qué debo hacer? Debo a lo mejor ir y comprar un pasaje, perfecto. Después tengo que hacer una reserva quizás para un lugar para donde quedarme, o quizás hablar con un amigo, quizás tiene un familiar que me pueda recibir. Después tengo que ver qué voy a comer. Después de ver qué voy a comer, debo decir, bueno, si yo voy a mis vacaciones a esa playa, tengo que pasarlo bien, entonces debo llevar a lo mejor un dinero extra para poder divertirme, pasarlo bien, ir a lugares, turistear.
y después un retorno. Obviamente esta zapata que voy a utilizar va a ser una zapata extra, distinta aparte, para obviamente no tener gasto en mi diario vivir cuando vuelva. Y voy a estar unos 5 días. Lo que yo acabo de hacer es planificar. Yo me planifiqué de una manera más secuenciada, que voy a hacer de principio a fin. Me planifico porque en el fondo cuando yo me planifico estoy trazando una línea la cual yo digo debo partir aquí en A y terminar en B. Y mi idea es no irme ni a C ni a D. Mi idea es que yo vaya al objetivo que estoy planificando. Entonces, es como mi meta. Eso quiere decir, si yo voy a planificar algo, es esperando algo, es lo que yo quiero hacer, lograr. Obviamente esta planificación es flexible, siempre va a ser flexible. O sea, van a haber situaciones, por ejemplo, ya yo quería viajar a esa playa que salía en la foto, pero quizás cuando yo vaya a comprar los pasajes no haya pasajes para ese lugar. Y eso me va a decir a mí que en el fondo debo volver a planificar o quizás no modificar mi planificación, pero sí va a ser más flexible porque cuando yo dije voy a comprar un pasaje, a lo mejor el pasaje puede decir cualquier destino, pero quiero mi objetivo es llegar a la playa. O sea, puede ser Cancún, como puede ser La Serena, como puede ser Papudo, como puede ser las Salinas de Buyay, etcétera. Ya da lo mismo cuáles son las formas, sino que nuestro fin, que es pasar unas vacaciones, es eso. Y yo tengo que planificar en base a eso. Si mi planificación se va alterando, no importa, es parte de, es la flexibilidad que permite la planificación. ¿Ya? Y cuando yo quiero planificar un cuento, digo, perfecto, primero, ¿qué quiero escribir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero escribir un cuento de ciencia ficción. Perfecto, de ciencia ficción. Ahora, empiezo a planificarme, a trazarme. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Voy a investigar sobre la ciencia ficción. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una historia, etcétera. Y así voy avanzando en mi planificación. Después yo digo, voy a escribirla, la voy a volver a leer, voy a buscar falta de ortografía, la voy a reescribir. Todo eso involucra esta planificación. Mira acá, dice, ahora que ya tienes más claras las características de un buen cuento, te invitamos a planificar el trabajo de tu escritura. Mira lo que está diciendo, planificar, pero me dice específicamente qué voy a planificar, que el trabajo de la escritura que voy a realizar, que ustedes van a realizar. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Perfecto, mira, muchas cosas importantes dice en estas simples 2 líneas. Un cuento es una narración, o sea, que me la cuenta alguien que sea externo o interno, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Mira, narración, el que cuenta la historia. Personajes, los que participan de mi historia. Lugar, ya, donde se realizan las acciones, ¿cierto? Y el tiempo. ¿Ya? Perfecto. Las acciones obviamente se van desarrollando a medida que yo voy narrando la historia. El narrador va a ser mi protagonista. Bueno, voy a borrar esto, yo. El narrador puedo ser yo. Personaje puede estar mi mamá. A todo esto un feliz día a todas las madres si están viendo esto. Después dice, el lugar puede ser mi... Hoy escribo súper mal con esto, pero no importa. Mi casa. Y el tiempo, bueno, yo tengo 30 años, pero si yo me devuelvo cuando tenía 5 años, eso cuando tenía un poco más, cuando tenía 10 años, eso quiere decir que fue hace 20 años atrás. Estamos en el 2020, mira los casas justo, el año 2000. El año 2000 yo tenía 10 añitos. ¿Ya? Y tengo todos esos datos. El narrador soy yo mismo. Un personaje que va a participar. Bueno, puedo colocar muchos más personajes. Puedo colocar a mi hermano, mi primo, mi tía, mi abuela. Todos los que yo quiera. Bueno, cuando es un cuento, trata de que los personajes no sean tantos, sean poquitos. ¿Ya? Están los personajes.
Esto va a ser en mi casa y cuando yo tenía 10 años, que esto fue en el año 2000, hace bastante tiempo. Y a lo mejor voy a narrar, mire, de hecho ni siquiera yo esto lo estaba inventando. Yo cuando tenía 10 años me operé de apendicitis. Me enfermé de apendicitis y me llevaron al hospital y me operaron. Quizás mi cuento sea narrar cómo me enfermé en mi casa y para llegar para el hospital. Y listo, ese es mi cuento. Y a lo mejor, ¿se acuerdan que cuando yo decía que los cuentos tienen una, vamos a ponerle una ID, vamos a ponerle IP, idea principal. Esta idea principal, por lo general para un cuento, es una problemática. ¿Ya? Por lo general, esta idea principal es una problemática. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la problemática? Por lo menos, estoy hablando de que mi cuento va a ser cómo pasó una historia de que yo me enfermé y llegué a quedar en el hospital y me operaron y me sacaron el apéndice. Cuando tenía 10 años. Entonces, ¿qué problemática podría ser? Quizá mi problemática va a ser el hecho de enfrentarme a los médicos. ¿Cómo yo puedo superar mi miedo a los hospitales? Y quizás con un evento bastante importante como es cuando te operan de apendicitis y cómo vives después dentro de un lugar donde estás lleno de niños que también han pasado por distintas cosas. Entonces, quizás este cuento me podría servir. ¿Te fijas? Ya tengo más o menos estructurado. O lo que me dice. Tengo mis elementos principales, que son el narrador, personajes, lugar y tiempo. ¿Ya? Dice, la historia es contada por un narrador que a veces está fuera del relato y otro está dentro. ¿Ya? Si fuera un narrador que no está en la historia, quizás sea es como un narrador que observa esta historia de mí. ¿Ya? Y como yo fui a parar al hospital. Pero no la cuento yo, sino la cuenta una persona desde afuera. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, narración de un narrador que está dentro de la historia y que justamente soy yo. ¿Cómo lo narro? Abro comillas, esta es la historia. Un día en la noche me encontraba en mi casa comiendo una rica once donde había mucha palta, había algunas empanadas de queso y yo empecé a comer de todo, comía de una, comía de la otra y en un momento, ¡pah!, un retorcijón en mi estómago me dio tan fuerte que me llegué a poner en cuclillas. ¿Ya? Imagínate cómo sería el narrador fuera de la historia, no soy yo. ¿Ya? El narrador fuera de la historia sería así, abro comillas y doy el ejemplo. Alejandro se encontraba en su casa con toda su familia, se encontraba su mamá, su hermano, su papá y estaba él sentado en una silla justo tomando once. En la mesa había muchas cosas, había palta, unas panadas de queso y también había todo lo necesario para tomar once, mantequilla, jamón, etcétera, pan. En ese momento Alejandro, en un impulso de comer mucho, empezó a comer mucha palta y después pescó las empanadas de queso y él, sin darse cuenta, se retorcijó, le dio un retorcijón en el estómago, el cual lo llegó a casi botar de la silla porque fue muy fuerte y esto su mamá lo vio y se preocupó bastante. Cierro la historia. ¿Se dan cuenta? En una narré yo, en otra dejé que alguien de afuera narrara lo que sucedió. Esa es la diferencia, ¿ya? Todo cuento debe tener un inicio o planteamiento de la historia, un desarrollo y un desenlace. Voy a colocar aquí. Inicio, desarrollo y la otra de desenlace. Y desarrollo de, perdón, y de inicio, de desarrollo y de desenlace. Ya, el desarrollo quizá la historia, yo voy a contar todo lo que pasó cuando yo llegué al hospital y el desarrollo y el desenlace va a ser cómo yo salí de esa operación. Bien, ¿ya? Excelente. Bueno, todo esto me acuerdo que parece que lo pasamos nosotros, ¿cierto? A una lluvia de ideas, hicieron la ficha 2, espero que esté en su cuaderno, recortada, pegada o escrita, no hay ningún problema, pero espero que esté realizada. Sí, creo que llegamos hasta por aquí más o menos, explicando, sí. Dice, a una lluvia de ideas. Vamos a ver, no sé si tengo yo aquí en el computador. No tengo. Ah, pero tengo la guía. Déjame buscarla. ¿En cuánto llevamos ya?
Uh, 20 minutos, ya, no, 10 minutos más y terminamos. Voy a buscar un documento que está. Veamos. Guía de lenguaje quinto básico. Acá estamos. Aquí está. Mira, dice taller de escritura, escribo un cuento. Acá dice, imagina. Anota todos los elementos que consideras importantes para un relato. Tema, personaje y ambiente. ¿Ves? Es como prácticamente casi lo mismo que lo que teníamos nosotros. Volvamos al texto. Haz una lluvia de ideas sobre el relato que escribas. Para eso completa la ficha 2, que ya te la mandé, que te entregará tu profesor, en este caso yo, y sigue el ejemplo del cuento sobre nombres. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de lo... bueno, acá lo que aparece es que ¿cómo yo llenaría esa ficha con el cuento de sobrenombre? ¿Cuál es el tema? Los nombres de las personas. ¿Cuál es el problema? Que a nadie le gustaba su nombre. ¿Y quiénes son los personajes? Niños y adultos de un barrio, de una ciudad. Perfecto, listo. Así de simple. Una vez que tengas clara la trama de tu cuento, organiza las ideas para empezar tu borrador en la ficha número 2. Dice, sigue el ejemplo de los momentos del cuento de sobrenombre. Mira, acá lo que tienes esto son los momentos del cuento según la estructura, ¿ya? Según su estructura, pero los vamos a basar en lo que es el cuento sobrenombre, que ya leímos en la clase anterior. Situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial del relato? Mira lo que dice acá. Nadie en el barrio está contento con su nombre. Nudo. ¿Qué hechos cambian la situación inicial? ¿Se acuerdan? Causa y consecuencia, causa y consecuencia. Ahí se encuentra el nudo. Dice, el intendente abre un libro de quejas y se hace público el problema. Desarrollo de la historia. ¿Cómo evoluciona esta situación desde este cambio? Irineo Hermenegildo Pérez decide entrevistarse con cada uno o cada una de los descontentos. Desenlace de esta situación. ¿Cómo finaliza la historia? Las personas se dan cuenta de que todos los nombres son bonitos, aunque puedan hacer bromas con ellos. ¿Ya? Entonces, relee el paso 3 y verifica los hechos estén bien secuenciados, si es necesario reescribir tus ideas. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo les voy a hacer una ficha similar a esta, donde ustedes colocarán la situación inicial de la historia que ustedes están tirando en la ficha 2, ¿ya? De cuál será el tema, cuál será el problema y quiénes son los personajes, ¿ya? En la ficha, en esta que voy a crear de situación inicial, nudo, desarrollo y desenlace, quiero que ustedes coloquen su historia más o menos y digan, bueno, a ver, yo creo que al principio, a ver, situación inicial, voy a poner a Alejandro que está comiendo chanchamente en su casa, mezclando muchas cosas y pum, dolor de guata. El nudo va a ser que él tiene que partir al hospital, pero tiene un miedo tremendo en los hospitales y especialmente las agujas. ¿Ya? Desarrollo, ¿cómo evoluciona la historia? Alejandro se encuentra con el doctor y el doctor les dice que no tiene que tener miedo de nada, que ellos van a estar, él lo va a cuidar, y el doctor le dice que en el fondo esto va a ser un sueño, porque se va a quedar dormido, va a despertar, pero van a haber muchas personas que lo van a estar cuidando. Desenlace de la situación, Alejandro despierta con una leve dolor en el estómago, pero y empieza a gritar mucho. Vean, la enfermera lo ayuda, pero él sigue llorando y la enfermera le dice, mira, estás en una sala llena de niños que también han pasado por cosas incluso peores que las tuyas y en el fondo tú lo que tienes es que ser valiente, soportar un poquito quizás, ella le dice que le va a dar algunos remedios para el dolor, pero que pronto se va a mejorar. Y así Alejandro conoció a la gente del hospital, a los niños que pasan por accidentes y se hizo de muchos amigos. ¿Listo? Eso hice. Yo llené la ficha que te voy a hacer en la guía de situación inicial, nudo, desarrollo y desenlace, la hice con mi historia que yo les acabo de explicar en lo que hice en esta parte de acá. Lo que tú tienes que hacer es lo mismo. Tirar ideas, así más, tirar ideas, ¿ya? Desarrolla tu cuento. ¿Para qué? Para que en la ficha 3 podamos escribir el primer borrador del cuento.
Para esto les voy a yo a mandar a juntar la ficha número 3. Y esto va a ser, obviamente, cuando tú pases de esto de acá, a la ficha 3 tiene que tener más detalle, mucho más detalle. Y te vas a dar cuenta que, porque muchos alumnos te dicen de repente, profesor, que yo no sé qué escribir, profesor, que yo no sé qué cosa contar, profesor, que yo no sé hacer historia, no sé hacer cuentos. Esta es la forma de hacer cuentos, ¿ya? Así que, estimados y estimadas, les voy a mandar esta de acá, más la ficha número 3, para que la puedan realizar, puedan recortar, puedan verla desde su teléfono y traspasarla escribiendo en su cuaderno. Ustedes verán la forma. Yo en este momento ya me despido para que puedan descansar. Yo también voy a descansar. Y cualquier cosa o duda me lo dejan, ¿cierto?, en los comentarios si es que tienen alguna duda. Si no, se contactan conmigo de otra forma. Ustedes saben, tienen mi teléfono. Dudas, preguntas, consultas, hasta el momento ya los vamos a ver próximamente. Yo les voy a mandar este video y verdad que dije, le voy a adjuntar también el libro digital del quinto básico. Así que espero que estén bien. Un abrazo fraterno psicológico para todos ustedes, para su familia, para ustedes, que estén muy bien y nos vemos.